reales de tiempo, no las que crees que tienes, sino las que de verdad existen. Música, durante los próximos días sin cambiar nada todavía. Simplemente observa, anota aunque sea mentalmente, en qué se te van las horas entre que te levantas y te acuestas. La mayoría de las personas se sorprende al descubrir que 2, 3, hasta 4 horas al día desaparecen en actividades que ni siquiera disfrutan del todo, que solo funcionan como una forma de evadir el esfuerzo que de verdad les tocaría hacer. Una vez que identifiques esas fugas, el siguiente paso es aplicar algo que pocas personas hacen con disciplina real. Decidir la noche anterior o a primera hora de la mañana cuáles son las 3 cosas que si las terminas ese día, harán que sientas que avanzaste de verdad. No 10 tareas, no una lista interminable que termina generando ansiedad y parálisis. 3. Porque cuando todo es prioridad, nada lo es. Y esas 3 cosas deben ir primero antes de revisar cualquier distracción, antes de resolver lo urgente de otros, antes de permitir que el día te absorba. El orden en el que haces las cosas determina. Música. Más de lo que crees y terminarás el día sintiéndote en control o sintiéndote arrastrado. Otra herramienta que cambia la relación con el tiempo es aprender a proteger bloques, no minutos sueltos. La mente no funciona bien saltando de una cosa a otra cada pocos minutos. Necesita continuidad para entrar en un estado de concentración profunda. Es el lugar donde el trabajo realmente rinde. Por eso, en lugar de intentar hacer un poco de todo durante todo el día, elige bloques de tiempo específicos, sin interrupciones, dedicados a una sola cosa. Al principio se sentirá incómodo, incluso aburrido. Esa incomodidad es una señal de que estás recuperando una capacidad que la dispersión constante te había ido quitando. La capacidad de tiempo para lo que de verdad importa. Ese día no llega, no porque la vida sea injusta, sino porque las circunstancias no se calman solas, se ordenan cuando tú decides ordenarlas. Esperar el momento perfecto para empezar a dominar tu tiempo es como esperar que el mar se quede quieto para aprender a nadar. El control no llega con la calma externa, llega con la decisión interna de dejar de esperar. Y esto nos lleva a algo más profundo todavía, la relación entre el tiempo y la identidad. Porque en el fondo la forma en la que usas tus horas no es solo una cuestión de organización, es una declaración silenciosa de quién eres y de quién estás dispuesto a llegar a ser. Cada vez que eliges distraerte en lugar de esforzarte, le estás enviando un mensaje a tu propia mente. Esto es lo que valgo. Esto es lo que merezco. Esto es lo lejos que voy a llegar. Y cada vez que eliges enfocarte, aunque sea incómodo, aunque cueste, le estás enviando el mensaje contrario. Tengo dirección, tengo propósito, estoy construyendo algo que me importa. El tiempo usado con conciencia se convierte en el espejo más honesto que existe. Ahora bien, dominar el tiempo no significa llenarlo hasta el borde. Esa es otra trampa peligrosa, tan dañina como la dispersión. Música, la obsesión por la productividad extrema. Esa idea de que cada minuto vacío es un minuto desperdiciado. No es así. El descanso cuando es elegido y consciente también es una forma de dominio. La diferencia está en que uno lo decide y el otro simplemente sucede. No es lo mismo descansar porque decidiste que ese momento era necesario para recuperar energía, que colapsar en el sofá después de horas de dispersión, música, sin haber hecho nada de lo que realmente querías hacer. El primero es una pausa con propósito. El segundo es una rendición disfrazada de descanso. Hablemos ahora de algo muy concreto, porque entender el problema sin tener herramientas para cambiarlo no sirve de mucho. Lo primero que necesitas hacer es identificar tus fugas. Confundimos estar ocupados con estar avanzando. Contestamos mensajes, resolvemos pequeñas urgencias, saltamos de una tarea a otra sin terminar ninguna del todo y al final del día sentimos que hicimos mucho, aunque en realidad no movimos ni un centímetro hacia lo que de verdad importa. Esa sensación de agotamiento sin propósito no es cansancio físico, es el desgaste de una mente que ha estado reaccionando todo el día en lugar de decidir. Y aquí está el problema de fondo. La mayoría de las personas no gestionan su tiempo, gestionan sus reacciones, responden a lo que les llega, a lo que otros necesitan, a lo que aparece frente a ellos y llaman música. A eso estar ocupados cuando en realidad es simplemente estar a merced de las agendas de otros. El tiempo dominado, en cambio, no espera que las cosas sucedan para reaccionar. Se anticipa, decide de antemano que va a recibir atención y que no y protege esa decisión incluso cuando aparecen tentaciones más fáciles, más cómodas, más inmediatas. Esa es la diferencia entre vivir el día y ser vivido por él.
Detente un segundo y pregúntate algo con sinceridad. ¿Cuántas de las cosas que hiciste ayer elegiste tú, y cuántas simplemente sucedieron porque alguien más las puso frente a ti? La mayoría de las personas jamás se ha hecho esta pregunta y por eso viven años enteros sin notar que su tiempo no les pertenece del todo. No porque alguien se los haya robado con violencia, sino porque nunca pusieron límites claros, nunca dijeron que no cuando debían, nunca protegieron ese espacio que era suyo para construir. Se fueron entregando poco a poco, hasta que un día se miraron al espejo y no reconocieron del todo la vida que estaban viviendo. Hay una creencia muy extendida que necesita ser desmontada porque ha frenado a millones de personas. La idea de que algún día, cuando las cosas se calmen, cuando haya menos trabajo, cuando cambien las circunstancias, por fin habrá. Imagina por un momento que pudieras ver en este instante cuántas horas te quedan de vida. No los años en números redondos, sino las horas reales, las que de verdad vas a poder usar despierto, lúcido, con energía para crear algo. ¿Cambiaría eso la forma en la que gastas tu tarde de hoy? Probablemente sí. Y ese simple ejercicio mental revela algo que la mayoría evita mirar de frente. No le tenemos miedo a la muerte tanto como le tenemos miedo a llegar ahí sin haber vivido de verdad. El tiempo no administrado no desaparece sin dejar huellas. Se convierte en la distancia exacta entre la persona que pudiste ser y la que terminaste siendo. Y sin embargo, seguimos actuando como si el tiempo fuera un recurso renovable, como si hubiera una reserva secreta esperando en algún cajón para cuando por fin decidamos ponernos serios. No la hay. Cada hora que pasa sin dirección o se guarda para después. Se disuelve, se va con la misma indiferencia con la que llegó. Y lo más inquietante no es que se vaya, sino que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que se está yendo. Viven el tiempo como quien deja correr el agua de la ducha mientras se enjabona, convencidos de que hay abundancia hasta que un día llega la factura y con ella la sorpresa de haber gastado mucho más de lo que pensaban. Aquí hay una verdad que pocos se atreven a decir sin suavizarla. No te falta tiempo, te falta honestidad contigo mismo sobre en qué lo estás gastando. Porque si sumaras las horas reales que le dedicaste esta semana a lo que dices que es importante para ti y las compararas con las horas que le diste a lo que solo te distrae, probablemente te incomodaría el resultado. No es que la vida no te dé tiempo, es que tú se lo estás regalando a cosas que en el fondo sabes que no te están llevando a ningún lado. Y seguimos haciéndolo porque es más cómodo perderse en lo inmediato que enfrentar lo que de verdad requiere esfuerzo, constancia y una dirección clara. Piensa en la última vez que llegaste al